Bueno, mi gente, como ya sabrán, debido al 10º aniversario de FNAF, se anunció que saldría nuevo contenido todos los días a partir del 1 de agosto hasta el 8 de agosto. Y entre todo ese contenido, el 6 de agosto saldría un anuncio de Steel Bull. Y para quienes no sepan quién o qué es Steel Bull es la empresa que desarrolla los juegos de la época moderna de FNAF, es decir, los juegos Hell Wanted, Security Breach, Bruin, Hell Wanted 2, etc. Esos juegos. Y bueno, el 6 de agosto esta empresa haría un anuncio. Y la concha de la lora. El anuncio fue un teaser de un nuevo juego llamado Secret of the Mimic. Es que esto es la putísima polla, hermano. Si no teníamos suficiente con la aparición de The Mimic en FNAF Green, el DLC de Security Breach, vienen y nos dan tremenda pedazo de bomba en toda la jeta con que va a haber un juego no uno en el que solo aparece Mimic, sino un juego dedicado a Mimic. Es que esto es increíble, de verdad, esto es maravilloso. Y bueno, de momento no se ha dado una fecha en la cual va a salir el juego, pero pues sí nos ha dicho que va a salir el 2025, es decir, en este año. Pero antes de comenzar con el teaser, para quienes no sepan quién es The Mimic, les explico. The Mimic básicamente es un personaje de la saga de libros de FNAF, obviamente canon en los juegos, tales fueron de Pixaprex. En esta saga de libros se nos explica quién es The Mimic, cuál es la historia de The Mimic y cuál es el origen de Mimic. Básicamente nos explican quién es. Y bueno, pues para sorpresa de todos, The Mimic apareció en el DLC de Security Breach, Dream, un juego, y de por sí, si eso ya no era suficiente, ahora nos vienen con que va a haber un juego dedicado a Mimic. Porque sí, gente, The Mimic es el villano actual de la historia de FNAF ahora. Así como William Afton fue el villano principal de la saga, pero bueno, su historia ya terminó en los Fazbear Frights, ahora The Mimic es el nuevo villano, el villano actual de la franquicia. Pero una vez esto ya explicado, vamos a pasar al análisis del teaser del juego. Este teaser comienza mostrándonos lo que es el piso de lo que parece ser un circo, y al frente podemos ver una caja de música, y vaya cajota, es grande. La caja está encendida, pues en ella se oye una música, y hablando de la música, es la misma música que la caja de música de Puppet en FNAF 2. Hagamos una comparativa. Ya ven, es la misma melodía, la única diferencia es que una parece ser un remix de la otra. Pasando a lo siguiente del teaser, la caja de música se apaga y de ella sale lo que parece ser un animatrónico payaso. Luego todo se glitchea y pues podemos ver unas cosas blancas que parecen espermatozoides. Como también podemos ver que pasa muy rápido algo que está escrito, pero que si pausamos en el momento exacto, vemos que está escrito lo siguiente: 1979. O sea, este juego va a ocurrir en 1979. Este juego literalmente se convierte en el primero cronológicamente, porque el primer juego cronológicamente era FNAF 4, que ocurre en el 83, pero este juego al ocurrir en el 79 se convierte en el primer juego de toda la cronología. Es que, what? Y ahí finaliza el teaser. Y logramos ver el título del juego, Five Nights at Freddy's Secret of... Pero ahora la siguiente pregunta es: ¿de qué tratará Secret of the Mimic? Sí, ya sé que tratará de Mimic, es obvio, lo dice el mismo título del juego, pero a lo que me refiero es, ¿de qué tratará en sí Secret of the Mimic? ¿Cuál será el protagonismo que tendrá Mimic aquí?
Pues bueno, yo pienso que se tratará de lo siguiente, y es que si lo hacen bien les puede quedar muy genial, y es que Secret of the Mimic será una adaptación del origen de The Mimic, es decir, de la historia de los libros Tales from the Pixaprex de Mimic, que para quienes no sepan, en esa historia es donde se da el origen de Mimic, se nos explican quién es, cómo nació, su origen básicamente. Y bueno, yo pienso de que este juego tratará de ser una adaptación a esa historia, y se preguntarán ¿por qué? Pues mi argumento sobre esto pues es muy simple, pero si se lo ponen a pensar tiene sentido, y es el mismo nombre del juego, Secret of the Mimic, que en español es El secreto del imitador. Y les pregunto, ¿qué secreto va a tener Mimic? ¿Qué secreto tendrá él para ser lo que es, para ser quién es, para ser qué es? Simple, su origen, ese va a ser su secreto, o si no, ¿qué otro secreto tendría Mimic? Ningún otro. El simple hecho de que el título del juego sea Secret of the Mimic da a entender que el juego va a ser una adaptación del origen de Mimic, porque el origen de Mimic sería precisamente el secreto de Mimic, el secreto del personaje. No sé ustedes, pero yo le veo mucho sentido a esto. Y ya sé lo que me van a decir. Oh, pero Fabricio, te estás equivocando en eso, ya que en el origen de Mimic no aparece una caja musical, no aparece un animatrónico, payaso. ¿Cómo va a ser una adaptación del origen de Mimic si esas cosas no aparecen en el origen de Mimic? Huevón. Lo sé, solo déjeme explicarles, ya que si bien sí creo en esto de que Secret of the Mimic va a ser una adaptación del origen de Mimic, no solo pienso que va a ser simplemente eso. A ver, Fabricio, ¿qué estás jugando ahora? Lo que estoy jugando es que esto, aparte de ser una adaptación al origen de Mimic, también va a ser una continuación a ese origen, o sea, nos va a mostrar qué pasó después de ese preciso momento, o sea, refiriéndome al final de la historia. ¿Qué pasó después de que Edwin abandonara la fábrica con Mimic dentro? ¿Qué pasó después de que Mimic asesinara brutalmente a esos empleados de Fazbear Entertainment? ¿Qué pasó después? Y esa pregunta será la que será respondida en este juego. Es decir, en pocas palabras, este juego va a ser, aparte de una adaptación del origen de Mimic, una continuación del mismo origen. De hecho, otra razón por la cual pienso esto no son solo las pruebas que están en el mismo teaser de Secret of the Mimic, es decir, la caja de música, el payaso animatrónico, y eso, no es solo eso, sino que en el primer epílogo de los Tales from the Pixaprex se le describe a Mimic con un aspecto de quemado, es decir, que Mimic pasó por un incendio, sobrevivió en un incendio, y este juego perfectamente nos puede mostrar cómo Mimic pasó por ese incendio y cómo fue que Mimic sobrevivió a ese incendio. O sea, Secret of the Mimic sería una secuela del origen de Mimic y una precuela de los epílogos de los Tales from the Pixaprex, en los cuales el antagonista principal es Mimic. Y es curioso esto, ya que estos mismos epílogos son precuela de FNAF Dream, juego en el que aparece Mimic por primera vez en los juegos. O sea, secuelas y precuelas por todos lados. Y bueno, eso, básicamente que Secret of the Mimic será una adaptación más secuela del origen de Mimic, más una precuela a los epílogos de los Tales from the Pixaprex, en los cuales Mimic es el antagonista. O bueno, espero, porque no me creo que hagan un juego dedicado a Mimic, ubicado en 1979, y que no explique el por qué Mimic está quemado y cómo fue que llegó al Pixaprex al inicio del primer epílogo de los Tales from the Pixaprex. Espero tener razón en esto, espero. Sin embargo, otra cosa de la cual puede tratar Secret of the Mimic es el Fall Fest. Y para quienes no sepan qué cojones es el Fall Fest, pues resulta que el Fall Fest es una cosa toda rara que al parecer tiene que ver con un carnaval otoñal que, bueno, se nos ha estado mostrando desde hace tiempo. En Help Wanted 1 se nos mostró algo que dice Fall Fest 83. Steelbull en un post suyo mostró una imagen en la cual oculto decía Fall Fest, y en Help Wanted 2 hay un cartel del Fall Fest que, oh sorpresa, este dice 1970, y oh sorpresa, Secret of the Mimic ocurre en 1979.
Así que si este juego va a tratar sobre el Farfest, eso quiere decir que tal vez va a estar ubicado no solo en el 79, sino en 1970, en 1979 y en 1983. Eso o simplemente ocurre nada más en 1979 y el Farfest del 70 y del 83 pues serán explorados en algún otro juego o libro. Ya veremos eso en el futuro, supongo. Y antes de ya terminar con el video, de una vez la puta madre, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que afecte negativamente a la historia el hecho de que Secret of the Mimic sea ahora el primer juego cronológicamente de FNAF, cuando antes lo era FNAF 4? Yo pues lo he pensado y la verdad es que no está mal. Es decir, el mismo Steelbull en la descripción del teaser nos dice que para entender el futuro hay que comprender las cosas del pasado. Es decir, que el hecho de que este juego sea el primero cronológicamente no quiere decir que va a afectar la primera historia, ya saben, la de Afton matando a los niños y todo eso, sino que simplemente nos va a explicar algo del pasado y ya. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Este es Mimic, apareció en FNAF Rim, pero ¿quién es Mimic? Para entender su historia debemos remontarnos muchos años atrás. Algo así, no es algo que realmente vaya a afectar a la historia que todos conocemos, es decir, a la primera historia de FNAF, la de FNAF 4 hasta los Fazbear Frights. Simplemente se nos va a explicar algo del pasado, es todo. O bueno, eso espero, ya que personalmente no me gustaría que se nos explique, por ejemplo, algo de William Afton o algo de Henry Emily en este juego, ya que este juego se va a tratar de Mimic y de nada más ni nadie más que de Mimic. Tiene que ser solamente sobre él, no de alguien más. O bueno, eso pienso yo, a lo mejor cambié de opinión con el paso del tiempo. Pero ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Yo solo espero que este juego valga la pena. Y yo, mientras espero, me voy a ir al carajo. Hasta la próxima.